muchas gracias para todos los televidentes que están en sintonía con su canal 23. Bueno, y hoy vamos a estar entrevistando a uno de los aspirantes a candidato, mejor dicho, ya lanzó oficialmente su candidatura, como es Arturo Cruz. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí en este programa. Y quisiéramos conversar, pues, porque fue para muchos una sorpresa el que vos de repente dijeras en la presentación de un libro de que te ibas a lanzar candidato. Déjenme decirle que él ha sido, bueno, consultor tanto nacional como internacional, fue embajador de Nicaragua en Washington, ha sido profesor del INCAE y su padre fue de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional con doña Violeta, con el presidente actualmente Daniel Ortega. Fueron varios de la Junta de Gobierno, ¿verdad? Y después se volvió un disidente, como él dice, y se integró en el directorio de la Contra, de la llamada Contra. Y anteriormente, antes de ser disidente, fue presidente del Banco Central. Su primer cargo en el 79 fue manejar las finanzas públicas pues, vía el Banco Central. Posteriormente entró a la Junta y después, en una suerte de transición de salida, fue el embajador de Nicaragua en Washington. Y él se separa de todo en abril, marzo del 82. Y posteriormente, más adelante, por supuesto, se integró a la lucha de la resistencia nicaragüense. Arturo, ¿y por qué decides lanzarte como candidato a la presidencia de Nicaragua? A ver, yo te voy a ser totalmente franco y hablarte siempre con franqueza, ¿no? A ver, yo siento de que este es un país que requiere tranquilidad. Es decir, es esencial para la recuperación económica, para el bienestar de todos. Pero es una tranquilidad que requiere justicia sin vendetas. O sea, es una cosa que va a implicar una nueva institucionalidad que es urgente. Ahora bien, si no hay tranquilidad en el contexto que lo estoy planteando y no hay un sentido de confianza con los que están gobernando Nicaragua, creo que la inversión, tanto nacional como extranjera, no se va a recuperar. ¿Y por qué insisto en la inversión? Porque es lo único que te va a generar densidad de empleos, en un momento en que urge recuperar los empleos perdidos. Pero además de recuperar los empleos perdidos, es fundamental crear nuevos y mejores empleos. Entonces yo sí siento, y te lo digo esto con toda sinceridad y con toda franqueza, y sin caer en la arrogancia o en sentirme con una autoestima especial, de que yo tengo las destrezas para precisamente llevar a Nicaragua en esa dirección. Para mí eso es fundamental. ¿Con qué casilla irías? Si te ofrecen, ¿con cuáles aceptarías y cuáles no aceptarías? A ver, yo no estoy todavía con ninguna casilla en el sentido de que no soy candidato formal. Yo soy un aspirante a ser el candidato de, y te lo digo con toda franqueza, de la Alianza y de C por L. Es con la única que me siento tranquilo. ¿Y por qué me siento tranquilo yo con C por L? Precisamente porque su militancia, su tendido, ha demostrado una gran tenacidad. Y creo que es para mí una instancia con la que me siento a gusto, tengo confianza en ellos. Ahora bien, tengo que entrar en un proceso, ¿verdad?, donde espero que otros lo hagan, para competir en una suerte de proceso donde hay una serie de consideraciones y sobre la base de eso decidir cuál sería el candidato, ¿no?, de la alianza. Entonces sí, yo te lo digo que... Es la única que aceptaría. Sí, porque... Si alguien me ofrece el Partido Conservador, el Frente Sandinista... No te la... Gracias por la oferta, pero no. ¿Y sabes por qué? Porque yo, sin embargo, porque creo firmemente de que el C por L, la alianza, son los que mejor representan a lo que podemos llamar la familia liberal, que está por todos lados, en una suerte de orfandad. Porque si bien es cierto el PLC en un momento dado representó esa enorme masa de la familia liberal, hoy obviamente lo representa para mí Ciudadanos por la Libertad. El PLC está pasando por mucha turbulencia, como todos sabemos, y definitivamente es una estructura, por lo menos desde la distancia, bastante devaluada, y muchos dirían que hasta desprestigiada. Por eso es que si querés tener una instancia que sea capaz de juntar a la familia liberal, creo que
Ciudadanos por la Libertad es una opción con la que yo me siento muy a gusto. Inclusive, te quería hacer un pequeño comentario sobre el tema. Esto fue algo que yo hablé en AmCham, en una conferencia que di a finales del 2019, cuando no pensaba tener ninguna pretensión a aspirar a la presidencia de Nicaragua. De que para mí, Ciudadanos por la Libertad, en ese momento usé la expresión el vehículo, pero ahora creo que debemos pasar del vehículo al tren, porque tiene que darle cabida a esa expresión política a las diferentes fuerzas de Nicaragua. Usted decía de que, bueno, solo la casilla C por L. Usted fue embajador de Nicaragua en Washington durante el gobierno sandinista. Correcto. Durante el gobierno de Daniel Ortega, y fui entre febrero del 2007 y febrero del 2009. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, básicamente, como lo he dicho en otras ocasiones, y encantado de compartirlo contigo, lo que ocurrió fue que cuando llega a la presidencia Daniel Ortega, de parte de muchos actores relevantes en Nicaragua, hay una gran preocupación en que volvamos a los 80 y que todas las cosas que se habían logrado en los gobiernos anteriores, acordate CAFTA, los empleos de zona franca, la cuenta del milenio, que de todo eso se fuera a salir de las manos y que volviéramos a una década de hiperinflación, de confiscaciones, de congelamiento de las cuentas de capital. Y estando en Nicaragua para ese momento el presidente Carter, entre otros, la sugerencia que le hicieron al entonces electo presidente de Nicaragua era de que necesitaba a alguien con mi perfil para manejar esa relación con Washington. Y yo lo vi desde un primer momento como una obligación con el interés nacional. Te quiero decir algo con mucha franqueza. Para mí asumir ese cargo me generaba mucha incertidumbre, no creas, muchas reservas, no solo política, sino que también significaba que yo dejaba mi vida cómoda académica, mi vida cómoda financiera, trabajando como consultor externo, que tenía muchísimo trabajo en el exterior, para ir a asumir un cargo que no solamente implicaba riesgos políticos por la percepción que se podía generar, pero que también significaba que iba a tener una merma considerable en mi ingreso. Y recordar que yo tengo una hija que tengo que ver su universidad y todo esto, yo vivo de mis ingresos que genero cotidianamente. Entonces, era una situación muy, muy compleja. Al final tomé la decisión de aceptar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que cuando yo sentí que mi gestión en Washington no representaba los intereses nacionales, sino que estaba representando otros intereses, tomé la decisión de separarme del cargo. Lo que hice inmediatamente. Y regresé a Nicaragua, a mi vida académica de nuevo, a mi trabajo de consultor, a mi trabajo en el exterior, ya fuese con el Fondo Monetario, ya fuese con el Banco Interamericano de Desarrollo, ya fuese con el BESIE. ¿Cuál es su ciudadanía? Hay gente que dice que es norteamericano. Te voy a decir algo que es extraordinario. Mi padre se fue a Washington muy joven. Él era antisomocista y su espacio en Nicaragua políticamente era muy reducido. Y cuando el Banco Interamericano de Desarrollo está en su proceso, no de formación ya para entonces, sino de desarrollo, el presidente del BID de la época le pide que llegue a trabajar a Washington y nos vamos toda la familia. Yo tenía 16 años apenas. Y algo siempre, para allá entonces llevaba a Nicaragua muy adentro. Y yo nunca quise hacerme norteamericano. Y nunca me hice. Independientemente de que en esa época, imagínate, era mucho más fácil, ¿no? Y a lo sumo, lo que llegué a hacer fue residente en los Estados Unidos. Residencia que cuando yo regreso a Nicaragua, después de los 80s, y tengo trabajo en ese momento en el INCAE, que todavía me acuerdo que estaba terminando el doctorado en Inglaterra, no había acabado la tesis, regreso a Nicaragua, y en el 94 fui al consulado de Estados Unidos y le dije, mire, yo tengo ya 2 años de no residir en Estados Unidos y quiero entregar mi residencia. Me recuerdo que en el consulado se asustaron de que fuera a entregar mi residencia. Creo que habían otros que ya lo habían hecho. Y en ese momento el consulado me dijo, claro que sí, llené unos papeles y yo agradecido porque los Estados Unidos a mí no solamente me dio mi educación, me facilitó mi educación, sino que también me refugió cuando me tenía que dar refugio. Y siempre yo he considerado que Estados Unidos es un país al que yo le tengo un gran afecto, pero mi patria es Nicaragua. Y nunca, pero te lo digo de verdad, nunca se me ocurrió
hacerme norteamericano. Y no estaba pensando en una gestión política en el futuro, ni mucho menos. Es que yo no podía dejar de ser nicaragüense. Hay por ejemplo, Álvaro Robelo, que está aspirando también y que depende de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Él había sido inhibido por su doble nacionalidad italiana. Por eso le preguntaba y él está pendiente de esa resolución. Sí. Sobre la ley Renacer, este es un endurecimiento, ¿no?, de la NICA Act. ¿Usted está de acuerdo con ella? ¿Qué impacto podría tener en Nicaragua? A ver, se lo pongo de esta forma. Esa pretensión de nosotros, algunos que creemos que podemos incidir en las decisiones de la sociedad política norteamericana, creo que es un poquito exagerada. Ellos van a tomar sus decisiones como ellos creen que las van a hacer. Yo sí te la puedo describir, sin embargo. Hay varias cosas que me impactó de la ley. Primero que todo, que hay un consenso bipartidario. Están los republicanos y los demócratas, senadores que coinciden en el proyecto de ley. La otra cosa que me impactó fue la categoría de los senadores. Son senadores de mucho peso. En otras palabras, el presidente Biden tiene que tomar en cuenta los criterios de ellos, indiscutiblemente. Verdaderamente ahí tenés personalidades en el Senado norteamericano. Y la otra cuestión que sí también creo que es importante destacar es que creo que va a ser un proceso de ley bastante rápido. Creo que se va a discutir pronto al interior del Comité de Relaciones Exteriores. ¿Qué significa eso? Que va a salir el proyecto de ley limpio, tal como está, sin objeciones. No estoy seguro ni siquiera que vaya al plenario del Senado, sino que va a ser aprobado por lo que llaman ellos consentimiento unánime. Y ese proceso se va a repetir en la Cámara. Es decir, guardando la distancia y los mecanismos que la Cámara realiza. Y no veo a la Cámara cambiando absolutamente nada del proyecto de ley para que no tenga que ir a reconciliación y tome más tiempo. Y eso posteriormente va al escritorio del presidente Biden. Entonces, es impresionante la rapidez con que se está actuando. Ahora, ¿qué tiene de nuevo este proyecto de ley? En función a otros, ¿no?, que otras sanciones, si tú quieres. Bueno, de que hace dos cosas que son importantes. Unifica la burocracia norteamericana en el sentido de focalizarse en el tema electoral. Vos ves una voluntad en ese proyecto de ley de, si querés vos, intercambiar sanciones a cambio de una verdadera reforma electoral que nos dé la posibilidad de competir libremente. Eso es una cosa muy importante. Y la otra cosa que también ves en el proyecto de ley, y hay otras cosas, pero estoy destacando las dos más relevantes, es que busca una relación más fluida en función a estos temas con Canadá y con los países europeos. Sí. Y recuerda que en la época de Trump, la relación entre Estados Unidos y Europa estaba muy deteriorada. Ahora es una relación mucho más fluida. Entonces sí, yo creo que es un proyecto de ley que hay que tomar muy en serio por quienes lo están proponiendo, por la rapidez en que se está proponiendo. Pero usted está de acuerdo. Yo, como te digo, al final del día son decisiones de la sociedad política norteamericana. Y pero por esto supuesto, impactaría muy negativamente también en Nicaragua, la economía, sanciones, el endurecimiento, sanciones, ya también a instituciones. Fíjate que no veo sanciones económicas. Es decir, todavía los Estados Unidos están en una actitud, me parece a mí, y estoy observando, no estoy diciendo sí o no, estoy observando. Porque recordad que tenemos una serie de leyes que verdaderamente son, en mi opinión, fuera de lugar, pero ahí están. Y lo que te quería comentar es que todavía vos ves que el énfasis es en sanciones individuales, pero no para el país. Porque vos tenés razón. Y vos sentís que en la sociedad política norteamericana, sobre todo con los demócratas, hay renuencia de por castigar una élite gobernante, castigar al pueblo. Así es. Y esta NICA realmente se queda corta con lo que es esta nueva ley. Y la gran ironía de la NICA Act es que no afectó a la cartera activa. O sea, vos sabés que estos organismos multilaterales tienen sus procedimientos. Y lo irónico es que está afectando la cartera del futuro. Pero ese es otro tema. Bueno, para concluir, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrece de diferente a los otros presidentes que ha tenido Nicaragua? Doña Violeta, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños,
y Daniel Ortega en 2 periodos? A ver, primero que todo, por algunos de ellos tengo un gran respeto, obviamente, pero yo sí quiero dejar un legado, es el siguiente: escribirlo en piedra si es necesario, dejar un legado institucional, constitucional, inmovible, no reelección. Porque si vos ves la raíz de nuestros problemas en términos históricos, es que cuando llegamos, por ponerlo así, no nos queremos ir. Yo por eso decía en una oportunidad que el lema del candidato de la oposición debe ser "yo sí me voy", porque es esa renuencia a irse que ha creado esas crisis profundas de sucesión, donde lo que la sociedad nicaragüense, donde lo que los nicaragüenses logramos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, que es el patrimonio nacional, en esas crisis de sucesión se destruye. Y todo lo que tu familia hizo, todo lo que vos hiciste, de repente lo perdés por política. ¿Y por qué lo perdés? Porque tenemos esa renuencia histórica de no sabernos ir. Entonces hay que crear un ancla, ¿verdad?, profundamente fuerte, escrita en piedra, como te decía, ¿verdad?, donde el tema de la reelección, de una vez por todo, lo enterramos. Históricamente, inclusive en tiempos de Somoza, imagínate, en la Constitución decía la no reelección, y por supuesto la cambiaban, ¿no? Y la verdad del caso es que también por eso no es solamente crear una formalidad legal, es crear nuestros hábitos como sociedad, es decir, es crear nuevas normas de conducta, donde todos coincidimos de que la sucesión ha sido el talón de Aquiles de Nicaragua y tenemos que enfrentar ese tema con firmeza. Y la reelección tiene que prohibirse. ¿Y qué piensa de los candidatos que están actualmente? Bueno, con todos ellos los conozco de algunos años atrás, les tengo mucho respeto, mucha simpatía. No los conozco a todos, pero conozco a la mayoría, ¿verdad? Y son todos personajes probos, con los que inclusive he tenido amistad. ¿Le gustaría o aceptaría ir en fórmula con alguno de ellos o con otro? Nunca se sabe en estos temas y hay que tener una gran apertura, porque la pluralidad y la inclusión, y hay que incluir, entre más fuerzas sumemos, estaremos mejor disponibles para enfrentar el desafío electoral, si es que tenemos las condiciones para una elección mínimamente competitiva. Una última pregunta. Si la voluntad popular, bueno, se ha ido viendo en las encuestas y todo, finalmente gana el Frente Sandinista, ¿qué piensa usted? ¿Cree que los demás tienen que respetar esa voluntad? Si gana en una elección legítima, creíble, avalada por la comunidad internacional, porque yo soy un gran creyente que en esta elección tienen que haber observadores internacionales de prestigio, además de los nacionales, con la potestad de hacer lo que ellos llaman el conteo rápido. Eso es fundamental. Y si sobre la base de una elección creíble, competitiva, el Frente Sandinista ganó, o la casilla del Frente Sandinista ganó, pero tiene que haber un aval de la comunidad internacional que lo dice. Y por eso es que yo creo que es tan importante. Y tiene que haber una aceptación también, sí, pero si no hay condiciones, gane. Por eso te digo, pero si no hay condiciones para una elección competitiva, no hay manera que esa elección tenga legitimidad. Entonces usted solo iría si están esas condiciones dadas, iría a unas elecciones solo si están esas condiciones. Es que yo creo que debería, que eso si no, no se lanza de candidato. Es que te voy a decir algo, es que yo creo que esa debe ser la condición básica. Porque, a ver, ¿por qué es que el país no despega también? Porque estamos ante una situación de una condición política con cero legitimidad. Entonces, si querés que la economía se recupere, si querés que tengamos crecimiento, prosperidad, tenemos que tener un sistema político creíble y legítimo. Y eso solo se logra cuando tenés elecciones en las que los nicaragüenses creemos y en las que la comunidad internacional cree. Bueno, muchas gracias, doctor Arturo Cruz, por haber estado aquí con nosotros. ¿Algún mensaje a los televidentes? Bueno, te agradezco muchísimo esta oportunidad y reafirmarle a mis compatriotas que nunca he dejado de ser nicaragüense. Y si que se lanza de candidato es precisamente para todos los nicaragüenses. Por supuesto. Llegar a un caso. Por supuesto. Es que no podemos seguir siendo un país de trompada. Tenemos que ser un país de suma. Tenemos que dejar de ser un país de restas, que esa ha sido nuestra tragedia histórica. Mira Costa Rica, al ladito, ¿verdad?, que es un país que tiene 50 años de sumar y sumar y sumar a la riqueza nacional para el bien de todos. Ve nuestra historia, somos un país que sumamos y después restamos. Y quedamos siempre en lo mismo, en la pobreza.